Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días, doctor. Buenos días, Doc. Buen día, Doc. Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo están, doctorcitos? ¿Preparados para su examen? Sí, doctor. Listo, qué bueno. Bueno, ¿en qué parte nos hemos quedado la última clase con ustedes? ¿Qué es lo que hemos visto? Vamos encendiendo las camaritas, por favor, mientras recuerdan, para que le tome igual lo que es la captura de pantalla, por favor, a fin de asistencia. ¿Listo? ¿En qué parte nos hemos quedado con ustedes, doctores? En memoria, doctor. Memoria. Bueno, ya sabemos cómo evaluar memoria. Realicemos a ver lo que es un pequeño repaso de todo lo que hemos estudiado hasta ahora para que evitemos, ¿no? Justamente lo que son algunas confusiones. Recuerden que estábamos hablando de lo que es examen mental y dentro de examen mental tenemos que estudiar algunos puntos que son importantes. ¿Qué debemos estudiar dentro de examen mental, doctores? ¿Qué parámetros se deben estudiar dentro de examen mental? Conciencia, memoria, Conciencia, capacidad. atención, Así memoria, capacidad capacidad. de abstracción y de juicio. ¿Qué más? Funciones encefálicas superiores. Funciones encefálicas superiores, personalidad y humor, y pseudopercepciones y delirios, ¿no? Esos son los puntos que nosotros tenemos que estudiar. Bien. Dentro de lo que es conciencia y atención, ¿qué es lo que evaluamos? Atención y vigilancia propiamente dicha. Evaluamos lo que es la orientación, evaluamos lo que es la conducta, la autorreflexión, la atención intrapsíquica y otras alteraciones. ¿Sí? Eso ya había quedado claro. ¿Listo? Recuerden que estos últimos 6 puntos que acabo de mencionar forman parte del estudio del primer punto de lo que es examen mental. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces con el estudio de lo que es capacidad de abstracción y de juicio. En otras palabras, lo que yo tengo que evaluar en mi paciente es el nivel de inteligencia. ¿Sí? ¿Y cómo evalúo el nivel de inteligencia de una persona? ¿Cómo evalúan doctores? ¿No será por las mismas preguntas que se le realiza o por la forma de comunicarse del paciente? Puede ser, enseguida vamos a ver, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, doctores, algo que es importante, ¿no? Mencionar es que es complejo evaluar la inteligencia de una persona, ¿no? No sé si ustedes alguna vez se han sometido al examen para determinar su coeficiente intelectual. Podríamos decir que estos exámenes o estos tests son los ideales para otorgarle al paciente lo que es un puntaje, ¿no? ¿Se han sometido a estas pruebas, doctores, alguna vez? Sí, doctor. Sí. A ver, díganme entonces, más o menos cuánto tiempo les ha llevado realizar este test o esta prueba. Depende del tipo de test, si no me equivoco, doctor, por la cantidad de preguntas, pero no Listo, más ¿no? de un Sus minuto de compañeros, pregunta. depende del tipo de test. Pueden existir 200, 400 preguntas de diferentes complejidades que nos van a permitir realizarlo en diferentes periodos de tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas, etcétera, ¿no? Entonces, se evalúa la inteligencia a través de este tipo de test, que tiene, podríamos decir, diferentes parámetros, ¿no? Aquellos que se han sometido seguramente deben saber que tienen ejercicios matemáticos para resolver, tienen ejercicios que evalúan su memoria espacial,
Esta mañana alguna de sus compañeras me decía, yo me he sometido y esa prueba tenía algunas figuras medio extrañas y me daba la opción de escoger A, B, C, D, qué figura geométrica yo podía formar a través de estas figuras que no tenían una forma determinada. Sí, también es correcto. Existían ejercicios matemáticos, también dice ella, ¿no? Como les había mencionado. Existían preguntas de historia, existían preguntas de lo que es lenguaje y comprensión, etcétera. Existe una cantidad de factores que son evaluados para justamente saber el coeficiente intelectual de un individuo, ¿sí? Este tipo de pruebas requieren un determinado periodo de tiempo. Es algo que no poseemos dentro de la práctica clínica, ¿no? Mucho tiempo para evaluar lo que es la inteligencia de una persona. Además que no nos corresponde, eso generalmente corresponde a lo que es la parte de psicología y también, ¿por qué no?, a la parte de psiquiatría para determinar, ¿no?, el coeficiente intelectual de lo que es un individuo. Entonces, como muchas veces se requiere lo que es una cantidad de tiempo considerable, evitamos esto. Pero eso no significa que no realicemos la medición de la inteligencia de una persona. Entonces, una forma, podríamos decir, de evaluar la inteligencia de una persona es a través de la comprensión, de la comunicación, de la expresión, de la lectura, la escritura y los ejercicios aritméticos. ¿Sí? Hablemos un poquito de las denominadas oligofrenias. ¿Qué será una oligofrenia? ¿Qué es ¿No será oligo? un retraso mental como tal? Listo, ¿no? Cuando hablamos de oligo, hace referencia a pequeño y freniamente. Entonces, cuando hablamos de oligofrenias, hacemos referencia a lo que es retraso mental, ¿sí? Bueno, estas ya son alteraciones, ¿no?, de la inteligencia de una persona. Y justamente ustedes verán en sus clases de psiquiatría que las oligofrenias de forma general pueden clasificarse en 3 estadios. Tenemos una oligofrenia de grado 3, una de grado 2 y otra de grado 1. La de tipo 3 es aquella que es considerada grave. Y una característica de este tipo de oligofrenia es que el coeficiente intelectual de mi paciente tiene un puntaje comprendido entre 20 y 34 puntos. A este tipo de pacientes es a los que comúnmente se les denomina como pacientes idiotas dentro de lo que es eh, medicina. Creo que su libro de semiología de Chamorro nos hace referencia a esto, nos habla del término idiosía, ¿sí? Idiosía idiota. Ahora, ¿cuál es la característica de una persona denominada así dentro de lo que es psiquiatría forense? Recuerden, ¿no? Utilizamos diferentes parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros para evaluar el nivel de inteligencia de un individuo? La comprensión, la comunicación, la expresión, la lectura, la escritura y los ejercicios aritméticos. Entonces, ese tipo de paciente que tiene un coeficiente intelectual entre 20 y 34, en retraso mental grave o de tercer grado, o idiosía o paciente idiota, se caracteriza porque no comprende, ¿sí? No existe lo que es una comprensión adecuada, una característica.
Y otra característica es que no se comunican. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es comprensión y comunicación, debemos siempre identificar otras causas que sean capaces de alterar la comprensión y la comunicación. ¿Sí? Un poquito más adelante, cuando realicemos ya en nuestras siguientes clases lo que es el estudio de afasias, apraxias, agnosias, por ejemplo, vamos a ver que dentro de las afasias existen alteraciones del lenguaje y comunicación, pero debemos descartar otros procesos como los retrasos mentales. Y acá tenemos que hacer lo propio. Como estamos hablando de retraso mental, debemos descartar otros procesos como alteración del estado de conciencia, como alteración de la vigilancia, como las afasias. ¿Sí? Yo no puedo decir que un paciente que presenta afasia es un paciente con retraso mental, porque generalmente estos pacientes se comunican. Y un ejemplo que nos proporcionan los libros, por ejemplo, de semiología, es justamente aquella persona que es sordomuda. No les va a comprender, ¿sí? Debido a su sordera. Pero va a ser capaz de comunicarse a través del lenguaje de señas. Entonces, no podemos decir que esta persona sufre de retraso mental. ¿Listo? No va a comprender nuestro lenguaje hablado. Pero si nosotros le hablamos con lenguaje de señas, nos va a comprender a la perfección. Lo mismo sucede, por ejemplo, con personas que provengan de otros países, que tengan un idioma materno completamente diferente al de nosotros. Les pongo un ejemplo, ¿no? Alguno de sus compañeros brasileros me decía, después de que ha rendido el examen de fisiopatología, yo no logro comprender de forma adecuada las preguntas. Tengo que leer las preguntas 2, 3, 4, hasta 5 veces para lograrlas comprender de forma adecuada. Tampoco yo puedo decir que ese tipo de individuos sufren de retraso mental. Es lo típico para su idioma. Es como si yo les tomara a ustedes un examen en inglés. Muchos no van a comprender. Probablemente su comprensión se encuentre totalmente ausente. Entonces, para hablar de lo que es este grado de retraso mental, tengo que descartar previamente todos estos puntos o factores que puedan ser capaces de alterar la comprensión y la comunicación. ¿Sí? Entonces, si ustedes han descartado previamente esto y resulta que en la práctica clínica tienen un paciente que no comprende, cuando se comunica, vamos a hablar de lo que es un retraso mental de tercer grado. Fíjense que no es preciso porque le estamos otorgando un puntaje entre 20 y 34. ¿Sí? Pero ya tenemos una idea del tipo de paciente que nosotros estamos estudiando. Cuando hablamos del grado 2, segundo grado, o retraso moderado, el coeficiente intelectual de mi paciente, en este caso, se encuentra comprendido entre 35 y 40. Eso es lo que dentro de la psiquiatría forense se conoce con el nombre de lo que es imbecilía. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso nuestro paciente es imbécil. ¿Listo? Entonces ya saben utilizar, ¿no? Esos términos, imbécil, idiota, etc. Que son términos, ojo, que quiero que comprendan bien, ¿no? Porque siempre hay por allí algún estudiante que no es muy bien iluminado mentalmente y nos dice, no, el doctor nos ha dicho idiotas e imbéciles en las clases de semiología. Son términos médicos adecuados. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de este estado? El paciente en este tipo de retraso mental de segundo grado sí es capaz de comprender. ¿Sí? Una característica. Sí comprende. El paciente sí es capaz de comunicarse. El paciente
sí es capaz de expresarse. Pero, ¿dónde radica el problema acá? Radica en lo que es la escritura. El paciente no es capaz de escribir. O si llega, porque existen muchos casos, que tengan cierta capacidad de escritura, pero esa capacidad de escritura es muy rudimentaria, ¿sí? Esa es la característica. O no escribe, o su escritura es muy rudimentaria. Son personas que apenas, por ejemplo, pueden ser capaces de escribir sus nombres. Esa es la característica de este tipo de retraso mental. Cuando hablamos del primer grado, que se denomina leve, o también denominado borderline, lo característico es que su coeficiente intelectual se encuentre comprendido entre lo que es 50 y 69 puntos. Este tipo de pacientes, dentro de lo que es la psiquiatría forense, se los denomina débiles mentales. Ahora, pregunta. A ver, doctores, quiero que sean sinceros conmigo. ¿Por qué están estudiando medicina? En nuestro país es una de las carreras que es más, podríamos decir, extensa. Tenemos doble modalidad, incluso triple modalidad de titulación. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si ustedes hubieran estudiado ingeniería, 5 años de estudio, su tesis y hubieran sido ingenieros, ¿no? O en vez de tesis, su internado, que creo que lo realizan en una empresa, algo así, y listo, ya tienen su título. O su examen de grado. En cambio, en medicina, especialmente en las universidades privadas, tenemos 5 años de estudio, tenemos el internado, que debería ser una forma de titulación, que a la Universidad Mayor de San Simón la tiene, por ejemplo, ¿no? Ellos realizan el internado y listo, ya son médicos. Se les otorga su título al mes siguiente. En cambio, a nosotros nos piden internado, nos piden lo que es una monografía, que tiene que ser un trabajo de investigación, que es casi equiparable a lo que es una tesis, fíjense, y además tenemos un examen de grado, ¿sí? Sí o sí tenemos que cumplir esas 3 formas de titulación. Es una de las carreras que, si bien se gana bien, a diferencia de otros países, lo que ganamos es una miseria, ¿sí? Por ejemplo, un médico en Estados Unidos, ¿cuánto gana? Un médico general al mes, aproximadamente $20,000. Imagínense acá, ni un especialista de los mejores gana lo que es $20,000 al mes, ¿sí? Además, es una de las profesiones que en nuestro medio es una de las más discriminadas, ¿no? Especialmente si ustedes van a trabajar, por ejemplo, en las cajas, ¿qué es lo que les van a decir los pacientes? Por mí tragas. Bueno, como si ellos nos hubieran hecho estudiar. Especialmente los políticos, por ejemplo. Yo trabajo en un seguro de salud donde están asociados muchos políticos que son servidores públicos, ¿no? Que ellos se dan el lujo de decir a nuestros colegas, por mí tragas, yo pago tu salario con mis impuestos, cuando es al revés, ¿verdad? ¿Quiénes son aquellos que aportan para el salario de los servidores públicos? Nosotros, ¿sí? Nosotros deberíamos decir a los alcaldes, a los diputados, a los concejales, oye, por mí tragas, porque cada vez de mi salario se descuentan un 20% aproximadamente para pagarte. Fíjense que es una carrera que tiene varias, ¿no? Tiene varios puntos. Y no es muy apreciada, lamentablemente, en nuestra sociedad, ¿sí? Pero en otros países sí. Ustedes se van al Brasil, bueno, qué mejor carrera, qué mejor país para ejercer la medicina. Tienen un salario justo, son
vistos, podríamos decir, como profesionales exitosos, tienen un salario buenísimo, pero ¿por qué estudian medicina entonces, doctores? Si en nuestro país es así, nadie nos tiene aprecio. ¿Por qué están estudiando medicina? Yo les aseguro que están estudiando medicina, no todos, obviamente, pero un gran porcentaje, más del 90%, porque se han escapado de las ingenierías. ¿Sí? He visto en el colegio, en el último año, cálculo. No, he tenido terror a cálculo. No quiero ver cómo calculan esas personas con letras. No, imposible. No quiero saber nada de matemáticas. Bueno, estudiar administración de empresas, entonces, no, tampoco. Economía, tampoco. No quieren saber nada de números. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, tengo filosofía, tengo ciencias políticas y tengo medicina. En filosofía, a ver, ¿qué me espera acá en Bolivia? No voy a estar marchando después para retirar mis aportes de las AFPs. Voy a estar con mi polera del Che Guevara, con mis abarcas caminando de aquí a allá. No, filosofía no es lo, ¿sí? Ciencias políticas, han visto en el centro de la ciudad, por la plaza principal, cada 2 pasos hay una oficina para abogados. ¿Sí? No hay mucha competencia. ¿Sí? Además, conociéndome, voy a formar parte del clan de este abogado del diablo. No, mejor no, no me meto en problemas. Lo que me queda es medicina. Voy a estudiar medicina, al fin y al cabo es pura lectura. ¿Sí? Voy a ganar bien, voy a ganar mejor que un abogado probablemente, voy a ganar mejor que un filósofo, voy a ser reconocido por mi sociedad, mis papás se van a sentir alegres porque he decidido estudiar lo que es una carrera compleja, etcétera. ¿Sí? Pero se han escapado de los números. Han estudiado medicina porque no sirven para matemáticas. Ahora, ¿cuál es la característica del retraso mental leve? Se comunican, se expresan, comprenden, saben leer, saben escribir, pero no saben resolver ejercicios matemáticos. Cuando lleguen ustedes, o cuando han llegado justamente este año, a tercer año, más de uno ha presentado dificultades, por ejemplo, en farmacología. Convierta esta dosis en gramos en miligramos y convierta, por ejemplo, lo que es este tipo de dosis farmacológica de lo que es un goteo normal a un microgoteo. Chao, perdido el estudiante, no sabe qué hacer. Le da una pequeña embolia. En fisiopatología, ¿qué es lo que sucede? Se les pregunta casos clínicos, el estudiante completamente bloqueado, ni atrás ni adelante. No sabe cómo resolver el caso clínico. ¿Sí? Entonces, fíjense que una característica justamente de lo que es el retraso mental leve, es que son individuos, ya sabemos, débiles mentales, que tienen buena comunicación, que saben expresarse, que son capaces de comprender, pero con cierto déficit. Son capaces de leer, son capaces de escribir, pero realizar lo que son ejercicios aritméticos, en este caso, ya se encuentra alterado, ¿no? Entonces, son incapaces, no realizan lo que son ejercicios matemáticos. ¿Listo? La aritmética es imposible para estos pacientes. Ahora, yo les pongo el ejemplo. Miren, si ustedes tienen la posibilidad, doctores, de salir al exterior a realizar sus cursos de especialización, de posgrado, háganlo. ¿Sí? A través de una beca, si los papás son capaces de pagarles el estudio en el exterior, bueno, no a través de una beca, váyanse, estudien allí, etcétera. Pero hay diferentes formas, ¿no? Diferentes modalidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país
los médicos que se forman acá en nuestro medio son muy deficientes. Y les pongo un caso real, no lo digo yo, ¿no? Eso es lo que sucede en nuestro medio. Y ustedes seguramente se han enterado hace poquito. ¿Han visto cuáles han sido los puntajes del último examen de residencia en nuestra ciudad, el año 2019? Han sido bajísimos. La máxima nota de todos aquellos estudiantes que han rendido el examen de residencia ha sido 30 sobre 100 puntos. Y esa persona que ha sacado 30, ahora está haciendo su especialidad en cirugía, en terapia intensiva, en cardiología, en neurología. Pregunta, ¿ustedes creen que esa persona que ha sacado ese resultado tan deficiente en una prueba tan sencilla, será un médico capaz de resolver los problemas de salud a futuro? No. Posible. Váyanse a México, por ejemplo. El puntaje mínimo de aprobación es 75. Si ustedes no alcanzan 75, bueno, pues no hace la residencia. Si alcanza la nota de 75, hará medicina familiar, hará lo que es salud pública, administración hospitalaria, ese tipo de especialidades. Tienen que sacar puntajes. Si yo quiero ser cirujano en México, bueno, superior a 85. Si yo quiero ser neurocirujano, tendré que sacar un puntaje superior a 95 puntos. Entonces el nivel de exigencia es mucho más grande. ¿Y por qué les pongo estos ejemplos? Porque una persona que presenta lo que es este déficit mental, así débil mental, puede ser médico. En realidad, casi todos nuestros profesionales tienen un coeficiente intelectual bajísimo. No solo en el ámbito de medicina, sino en diferentes áreas. ¿Y eso cómo se transcribe posteriormente en un futuro? Como errores médicos, por eso somos uno de los países con mayor mortalidad perinatal, materna, infantil, etc. Algo que yo siempre les he comentado, ¿no? Y algo que yo nunca he realizado. Yo nunca he salido a una marcha médica solicitando lo que son mejores condiciones para los médicos. Desde mi punto de vista, saliéndonos del tema, yo creo que existen las condiciones médicas en infraestructura para tratar de forma adecuada a nuestros pacientes. Lo que tenemos son muy malos profesionales, ¿sí? Que por favores políticos ocupan puestos altos administrativos. Lamentablemente el examen de residencia acá, los puestos ya están comprados, ¿sí? Duele a quien le duele, es un secreto a voces. Ustedes quieren realizar la residencia acá, pueden sacar 100 en el examen, pero no van a ingresar a la residencia porque están allí los hijitos de tales personas, bueno, que han pagado sus $5,000 para realizar lo que es la residencia en Bolivia. Entonces, fíjense, ¿no? Debido a diferentes situaciones, en nuestro país justamente existen ese tipo de deficiencias porque tenemos personas que no tienen lo que es un coeficiente intelectual adecuado para resolver los problemas de salud, ¿no? En vez de buscar una solución a cada problema, encuentran un problema para cada solución, ¿sí? Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. Algunos de ustedes me han estado preguntando la semana pasada, no de este grupo, pero de otros grupos, ¿no? Lo siguiente. ¿Por qué tengo en mi trabajo 0? Porque no he realizado lo que es un trabajo adecuado. Pero ¿por qué tengo 0 en mi trabajo? Porque no he realizado el trabajo de acuerdo a las rúbricas de evaluación. Y otra vez el estudiante, ¿no? Pero ¿por qué tengo 0? Pregunta. ¿Qué tiene ese estudiante que no comprende? Un problema en su comprensión. ¿Será inteligente ese estudiante? ¿O tendrá ya cierto tipo de déficit intelectual? ¿Qué ¿Sería creen? un estudiante idiota?
Bueno, no lo vamos a mencionar como idiota, ¿no? Porque si fuera idiota no podría comprender y no podría comunicarse, pero en este caso se comunica el estudiante, ¿sí? Puede ser que exista cierto grado de déficit mental. Les voy a poner el siguiente ejemplo, ¿no? En las rúbricas de evaluación estaban descritas: realice tales maniobras de forma detallada, la relación de la semiología con la anatomía. Hablemos de puntos dolorosos. A ver, Mario, ¿dónde se encuentra el punto doloroso de Murphy? Descríbame de manera detallada cómo usted encuentra este punto. ¿Qué es lo que Doctor, hace? se sigue el reborde costal hacia la línea medio clavicular y por debajo de este se puede encontrar el punto doloroso. Listo, es una forma. Otra forma, a ver, que está descrita en su libro de semiotecnia. ¿Qué es lo que hacíamos? No sé si se busca una perpendicular desde el ombligo hacia el reborde costal. Lo que nosotros Eh, teníamos que hacer era trazar una línea vertical y esa era la descripción que uno buscaba, ¿no? Voy a trazar una línea vertical que atraviese el ombligo, voy a trazar una línea horizontal que atraviese la estructura umbilical y se han formado 4 cuadrantes, ¿no? Cada cuadrante con un ángulo de 90 grados. En el cuadrante superior derecho tengo un ángulo de 90 grados en el cual voy a trazar lo que es una bisectriz, es decir, una línea diagonal que divida a ese ángulo de 90 grados en dos ángulos de 45 grados. Y esa línea que he trazado y que ha dividido ese ángulo de 90 grados en dos de 45, lo voy a llevar hasta el reborde causal. Y la intersección justamente con el reborde causal indica lo que es el punto cístico. ¿Sí? Esa era la descripción que ustedes deberían haber realizado, ¿no? Era la descripción precisa, era la descripción detallada, era lo que se encontraba dentro de las rúbricas de evaluación. Ahora, en contraparte, a algunos estudiantes se les ha pedido lo mismo, se ha utilizado la misma rúbrica de evaluación, pero ¿qué es lo que han hecho ellos? Así como les estoy mencionando, el abdomen desnudo de su paciente, y me han puesto numeritos en el abdomen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el video, el número 1 me indica el punto cístico. El número 2 me indica el punto de McBurney. El punto 3 me indica el punto epigástrico. El punto 7, 8, el punto de Lance, el punto de Morris, etc. ¿Ustedes creen que ese estudiante ha comprendido de forma adecuada lo que es la rúbrica de evaluación? ¿Qué es lo que se le ha solicitado? ¿Que relacione la anatomía con la semiología? No. Entonces, si nosotros comparamos con un estudiante que sí ha realizado lo que es una descripción detallada, que sí ha podido relacionar lo que es la anatomía con la semiología, ¿cuál de estos dos es más inteligente? ¿Aquel que ha logrado o aquel que no ha realizado este tipo de ejercicio detallado? ¿Qué opinan? ¿Cuál El será que más hizo la descripción inteligente? detallada. El que hizo la descripción detallada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué yo estoy evaluando? La comprensión. Hay algunos estudiantes que han comprendido de forma adecuada la rúbrica de evaluación y otros no, y han hecho el trabajo según su capacidad de comprensión. Entonces, ese estudiante, a diferencia de otro, será menos inteligente. ¿Sí? Ahora, les pongo otro ejemplo. Por eso algunos tienen 0, ¿no? Y otros tienen 20. Algunos estudiantes me dicen lo siguiente: yo tengo que leer una pregunta 2 o 3 o hasta 4 y 5 veces para comprender de forma adecuada, ¿no? Ellos utilizan esta palabra, comprender. Entonces, a diferencia de otro estudiante que solamente le basta una vez realizar la lectura de una pregunta para comprender. Entre estos dos, ¿quién será más inteligente?
¿El que lee en varias ocasiones para comprender o aquel que lee solamente una vez? ¿Cuál será más inteligente? Estoy viendo las Que lee caritas una de vez. todos y cómo se nota, ¿no? Que leen las preguntas más de 5 veces para comprender. El que lee una vez es más inteligente, tiene mejor capacidad de comprensión que el otro. Ahora les pongo el siguiente ejemplo, algo que ya habíamos visto. ¿Alguna vez se han preguntado por qué dentro de las evaluaciones de las diferentes materias se utilizan ciertos periodos de tiempo con cierta cantidad de preguntas? Lo que se está realizando es un filtro, ¿no? Ver quién es más apto de responder este tipo de preguntas, evaluando lo que es su inteligencia. Por eso la universidad nos dice 40 preguntas para 50 minutos. ¿Sí? Aquel estudiante entonces que tiene mejor capacidad de comprensión va a terminar el examen en 30 minutos o menos. Aquel estudiante que tiene una comprensión reducida, bueno, probablemente es aquel que va a realizar su queja coordinación, ¿no? Los exámenes de farmacología y de fisiopatología son tan difíciles que tengo que leer 2 o 3 veces. Nos han dado poco tiempo, 40 preguntas, 30 casos clínicos, y no, queremos realizar nuevamente la prueba. El examen estaba muy difícil. Se ve claramente que hay estudiantes que tienen notas de 30, pero en el mismo grupo se puede evidenciar que hay estudiantes que han rendido la misma prueba con las mismas características en cuanto a tiempo y número de preguntas que tienen 80. ¿Quién tendrá mejor capacidad de comprensión? Aquel que ha sacado mayor puntaje, obviamente. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Y es algo que me ha llamado mucho la atención. Como les he mencionado, yo doy práctica para los estudiantes de la Unifrance, ¿sí? Y hace 2, 3 semanas hemos comenzado las prácticas y son estudiantes que tienen deficiencias terribles. Por ejemplo, estábamos viendo en la práctica un paciente, estábamos interpretando sus exámenes de laboratorio y muchos de ellos decían HB. La HB es de 11.3. Doctora, ¿qué es HB? Ay, no sé, se me ha ido. A ver, usted dígame qué es HB. Tampoco, no sabían qué era HB. ¿Sí? ¿Quién les ha enseñado a realizar la lectura de un caso clínico así? Perdidos los chicos. No sabían absolutamente nada. Algún estudiante por allí se ha animado a decirnos que era HB. Nos dijo que era, ya ni me acuerdo, ¿sí? En vez que nos diga hemoglobina, dijo hemoglubinemia, no sé, algo por allí. No sabía qué significaba. ¿Listo? Bueno, por el tiempo que tenemos, porque 3 horas se quedan en el hospital, las 2 primeras horas se ha pasado clases normal con ellos, se les ha mostrado pacientes, se han estudiado casos clínicos, etc. Y al final de su rotación se les ha dado 1 hora para que resuelvan un caso clínico de 25 preguntas. 25 preguntas abiertas, ¿no? No selección múltiple. Todos los estudiantes, 0. ¿Y qué es lo que ha pasado al día siguiente? Me llama la coordinadora y dice, doctor, los estudiantes de práctica se han quejado porque el tiempo que les he otorgado ha sido bajo. ¿Qué tiempo se les ha otorgado? A ver, ¿qué es lo que le han contado, doctor? Dice que 50 minutos. ¿Y 50 minutos no son suficientes para 25 preguntas? No. Si son abiertas, por lo menos 2 horas. Imagínense, mucho tiempo, ¿no? 2 horas para 25 preguntas. Y yo me puse a pensar y dije, ¿qué harían mis alumnitos del Univalle que tienen 40 preguntas para 50 minutos en 2 horas?
Todos sacan 100. Son estudiantes que tienen severas deficiencias. Yo les dije a los chicos, porque me enojé, porque no sabían interpretar, no sabían esas abreviaturas. Les dije, bueno, dedíquense a otra cosa, ¿sí? Estudien, no sé, algo que esté de acuerdo a su nivel intelectual. Y se molestaron y enviaron su queja a coordinación y etcétera. Un problema por eso, ¿no? Eso es lo que sucede con una persona que es poco inteligente. Recuerden que se otorga justamente este tipo de pruebas por periodos de tiempo, ¿sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Con esto vamos a cerrar esta serie de ejemplos. Tenemos personas que tienen un coeficiente intelectual alto versus otras que tienen un coeficiente intelectual bajo. Si estos son sometidos a este tipo de evaluaciones para identificar su coeficiente intelectual, aquella que tiene lo que es un coeficiente intelectual alto va a terminar la prueba probablemente en el tiempo determinado y aquella que no tiene un coeficiente intelectual adecuado va a ser incapaz de terminar esta prueba. ¿Sí? Justamente porque existe alteración en la lectura, en la escritura, en la comunicación y en la expresión. Entonces, saber expresarse y tener lo que es un lenguaje enriquecido también puede sugerir lo que es algún tipo de déficit mental. ¿Listo? Entonces, continuamos, ¿no? Otra forma de evaluar lo que es el grado de inteligencia de un individuo, además de estos puntos que hemos mencionado, comprensión, comunicación, expresión, lectura, escritura y aritmética, es a través de las pruebas que se denominan capacidad de abstracción y capacidad o juicio. ¿Cuál es la característica de este primer punto? Que hace referencia a lo que es abstracción. Como dice el nombre, abstracción consiste en abstraer, es decir, sacar algunas ideas específicas de hechos que son muy generales. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de lo que es la capacidad de abstracción, generalmente se utilizan tres formas para evaluar esta. ¿Cuáles son esas formas? Pruebas de semejanza, pruebas de diferencia e interpretación de proverbios. ¿Sí? Entonces les pregunto lo siguiente. A ver, ¿quién nos va a responder? Vamos a ver quiénes tienen las cámaras apagadas para que nos respondan. Andrea, Fabiola Gutiérrez, díganos en qué se parece un caballo a un perro. En que son mamíferos, tienen 4 patas. Eso en como forma general. Y después serían características ya un poquito más específicas, no sé. El tipo de cabello que poseen, el pelaje. Ya, ¿qué más? A ver, vamos a seguir realizando pruebas de semejanza. ¿A quién preguntamos? A ver, Yevgeny, ¿en qué se parece un enano a un niño? En la estatura en sí. A ver, vamos a seguir preguntando. Laura, ¿en qué se parece un gato a un perro? En que ambos son mamíferos también, son mascotas y cumplen la misma función, tal vez, de ser mascotas. Miren, cumplen la misma función. A ver, ¿cuáles son las funciones? Yo tengo gatos y perros, ninguno cumple funciones, los dos son inútiles, solo duermen todo el día. O sea, debido a de que ambas son mascotas en realidad. Miren, les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Las respuestas que ustedes han dado, algo característico del grupo A, que junto con el grupo C, son aquellos que tienen promedios más altos, ¿sí? Tengo dos grupos,
aparte de ustedes, que tienen los promedios más bajos. Y justamente esta mañana estaba llevando con uno de estos grupos, ¿no? Entonces hemos aprovechado para evaluar así de forma rudimentaria su inteligencia. ¿En qué se parece un niño, un enano? ¿Y cuáles han sido las respuestas de muchos de sus compañeros? He visto mi registro de notas del semestre pasado. Les he preguntado a los que tenían un puntaje más bajo, a los que han pasado la materia así de panzazo, con 51. A ver, ¿qué me ha dicho un niño y un enano, no? A ver, han tenido ese tipo de respuesta. Recuerden que a través de lo que es la expresión verbal, también nosotros podemos identificar cierto grado de déficit mental. Tenían una expresión verbal muy pobre, ¿sí? A diferencia de lo que les estoy preguntando a ustedes, ¿no? Por eso se nota. ¿Qué se parece un niño a un enano? Bueno, entre más detallada sea la respuesta, mejor. Ambos son humanos. Ambos tienen lo que es una talla, podríamos decir, determinada para su edad, especialmente en el niño. En el enano, bueno, tiene lo que es una alteración de su talla debido a problemas genéticos, debido a lo que es algún tipo de alteración hormonal, ¿sí? Ambos son humanos, ambos son mamíferos. Entre más detallada la respuesta, mejor. ¿En qué se parece un perro a un gato? Son mamíferos, tienen 4 patas, se consideran mascotas, animales de casa, ambos tienen pelaje, ¿sí? Entre más detallada la respuesta, mejor. Algunos a esta mañana les pregunto lo mismo, ¿en qué se parece un gato a un perro? Son mamíferos. Fíjense que ese tipo de respuesta, que tiene lo que es una expresión verbal poco enriquecida, está indicando que probablemente este tipo de individuo no tenga una inteligencia, podríamos decir, promedio o superior al promedio. ¿Sí? A ver, hablemos de las pruebas de diferencia. Igual, Laura, ¿en qué se diferencia esta vez lo que es un gato de un perro? En que uno es un felino. El gato, o sea, tiene otro tipo de anatomía, ¿no? O sea, por ejemplo, es más, se puede decir más atlético, o sea, puede hacer más cosas que un perro en cuestión de movimientos. Y un Más perro es más, atlético, es más sí, flexible, es más pequeño, es más ágil. Bueno, ¿qué más podríamos decir? A diferencia de, es un felino, el perro, bueno, es un canino, también es un mamífero, pero en este caso es mucho más grande o de mayor tamaño, es menos ágil que el gato, es menos flexible, etc. Entre más detallada sea la respuesta, mucho mejor. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la interpretación de proverbios, ¿sí? Recuerden, capacidad de abstracción, abstraer, sacar ideas muy detalladas a partir de ideas generales. Entonces, cuando hablamos de la interpretación de proverbios, le preguntamos al paciente qué significa determinado proverbio, ¿no? A ver, le vamos a preguntar a Andrés Mauricio Paraco. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. ¿Qué significa? Si Mahoma va a la montaña, perdón, el doctor dijo. Ahí está, no, a ver, ¿qué nos dice Lucero de Los Ángeles? Doc, ¿Quién es quiero, Mahoma para preguntar? Miren, Doc, algunos de sus compañeros, no les miento, la semana pasada, cuando hemos visto este tema con otro grupo, les he puesto el mismo ejemplo. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y al estudiante al que le he preguntado me responde, ¿quién es Mahoma? No, ¿quién importa? ¿Quién es? ¿Sí? A ver, interprete ese proverbio. Ahí no sé.
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con su grado de inteligencia? Probablemente sea menor al del promedio. ¿Qué significa para usted ese proverbio, Lucero, de Los Ángeles? Doc, para mí ese proverbio, bueno, al menos lo tomo como si, o sea, si puedes decir cualquier caso, no sé, un examen o alguna cosa que nos está preocupando, de que no nos está saliendo bien, nosotros podemos buscar la manera de que sí se haga. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, no sé, no nos está tomando atención o algo, o la persona nos acerca a nosotros, nosotros podemos ir a esa persona y acercarnos o tomar contacto. Podemos tener A ver, nosotros la iniciativa. ¿qué nos dice María Isabel Daza? ¿Qué significa para usted ese proverbio? Que nada va a llegar a mí por obra de arte. Si yo quiero algo, tengo que ir a buscar eso yo misma. Así Listo, entiendo. está bien, ¿no? Está bien. Si no se le declara a Andrés a usted, bueno, María se le declara a Andrés. Listo, así de simple, ¿no? A ver, ponemos otro ejemplo. Nayeli, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué significa? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Sí. Mm, Que es mejor tener uno o una en vez de tener ganado, ¿no? ¿Qué significa? A ver. que mejor me voy a lo seguro, pienso. Bueno, está bien, ¿no? Que se va a lo seguro, etcétera. Sí, fíjense que la interpretación de proverbios, obviamente, vuelvo a repetirles, son algunos ejemplos que me van a ayudar a identificar de forma rudimentaria lo que es el grado de inteligencia que tiene un individuo. ¿Listo? Ahora, otra forma de evaluar lo que es la inteligencia de una persona es a través del juicio que tiene esta. ¿Qué será juicio? ¿Qué será juicio? ¿No será el sentido de lo justo? Justicia. ¿Pero qué será juicio? Poder diferenciar de que es correcto e incorrecto. Bueno, sí, puede ser, eso es más acercado, ¿no? A lo que es juicio. Cuando hablamos de juicio, es obrar con cordura, con sensatez, con madurez. ¿Sí? Eso es juicio. Ahora, vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a ver si ustedes son juiciosos o no. Se les acerca una persona el día de ayer y le dice, ¿sabes qué? Oye, Cristian, tengo el examen de farmacología. Te lo vendo. ¿Qué sería lo correcto, Cristian? O ¿Qué es lo sea, que haría usted? ujú. O sea, estando estudiando medicina, yo creo que lo correcto sería no comprarlo porque la vida de una persona va a caer sobre mis manos, ¿no? A futuro. Bueno, además de eso, que no va a aprender farmacología, ¿no? No es muy inteligente de mi parte comprar este tipo de examen porque, bueno, como dice Cristian, ¿no? Estoy jugando con la vida de mis pacientes, sacaré 100 el examen, pero esto no revela lo que realmente he aprendido, ¿no? Entonces, bueno, no es correcto hacer eso, no estoy actuando con cordura, con sensatez, etcétera. ¿Sí? Hay algunos que sí lo hacen por desesperados. Bueno, vamos a conseguir, resulta que de alguna u otra forma se ha filtrado por allí y compran el examen. No es muy inteligente hacer eso porque mucho más adelante se va a ver en su nivel de formación. Van a ser aquellos que no van a aprender absolutamente nada de farmacología, probablemente a largo plazo se los vea después envueltos en problemas de lo que es negligencia, impericia, etc. Sí, el tiempo se va a encargar de demostrarnos eso. Lo que yo tengo que hacer entonces cuando hablo de juicio es someter al paciente a un problema. Y este tiene que resolver ese problema con cordura, con madurez y con sensatez. ¿Sí? Tiene que ser juicioso. Juicio. Es el condicionado, como ustedes han mencionado, por algunos aspectos que la sociedad impone, ¿no?
Vamos a hacer lo que es lo correcto. Y acá les pongo el siguiente ejemplo. ¿Sí? Vamos a enfrentarles a una situación. Cecilia Rosario. Usted está caminando en la calle, feliz, contenta, con el amor de su vida, ve una billetera tirada en el suelo, la toma y resulta que en la billetera existen $3,000 y documentos personales. ¿Qué es lo que usted haría, doctor? A ver, sinceramente. En lo más no mentira. Veo si hay identificación y de ahí le aviso para decirle que he encontrado. ¿Devuelve el dinero o no devuelve el dinero? Yo lo devuelvo. Él lo devuelve. ¿Qué es lo que haría, a ver, Talía Celeste? Doc, bueno, pues yo reaccionaría de la misma manera porque yo le devolvería. Creo que es la honestidad de todo, ¿no? Listo, fíjense que estamos actuando con madurez, con sensatez y con cordura. Nadie maneja en su billetera $3,000, ¿no? Por allí algún hecho bueno va a decir, no, para mí es normal, pero tampoco es sensato porque se le puede perder la billetera, puede perder $3,000, etcétera, ¿no? Generalmente manejan cantidades grandes en tarjeta, etcétera. Lo más sensato es comunicarse con esa persona, comunicará en redes sociales con la fotografía, etcétera, los documentos que se han encontrado, el dinero, etcétera. ¿Sí? El hecho de no actuar con cordura, sensatez y madurez ya puede sugerirnos lo que es algún tipo de alteración en la personalidad. Fíjense cómo se relaciona lo que es en este caso el juicio con la personalidad de una persona. Les pongo un ejemplo. Hace algunos años atrás, el año 2019, justamente antes de que ingresemos, por ejemplo, a este modo de enseñanza virtual, les he puesto el mismo ejemplo a mis estudiantes, ¿sí? Y en aquella ocasión les había, bueno, un estudiante le había pedido esto, ¿no? Era un estudiante de nacionalidad brasileña. Él me dice, bueno, no sería muy inteligente de mi parte devolver el dinero. Si yo tengo $3,000, bueno, pues me quedo el dinero y tiro la billetera al basurero. ¿Por qué usted haría esto? Bueno, uno son $3,000. Como estudiante necesito acá dinero. Entonces me quedo con el dinero. Para irme a mis fiestas, para ir a Mandarina el día miércoles o el día sábado, para un montón de situaciones. ¿Sí? Pero ¿por qué no devuelve los documentos? Porque si yo devuelvo los documentos o los publico en redes sociales, por ejemplo, para buscar a la persona, puede ser que esa persona me diga, bueno, tú me has robado y ahora no me devuelves el dinero, pero sí mis documentos. Entonces, para evitar problemas, tiro la billetera. ¿Y qué es lo que yo les he mencionado? Algo que mi docente de psiquiatría me había enseñado, ¿no? Tener este tipo de alteraciones en el juicio ya pueden involucrar a que el paciente presente algún tipo de alteraciones en su personalidad. ¿Sí? Pasan algunos días, resulta que este estudiante llega tarde al examen de semiología, llega muy tarde, con 30 minutos de retraso, y yo ya no le permito rendir la prueba, ¿no? Porque más del 50% de los estudiantes ya habían terminado el examen. Entonces le digo, usted tiene que dar rezagado. ¿Pero por qué? Si tengo 20 minutos todavía y le explico. Porque ya han salido sus compañeros, más del 50% del curso, y lo más probable es que las preguntas ya se hayan filtrado, ¿no? Entonces, está ingresando con ventaja. Cierro la puerta, echo llave, y el estudiante se vuelve loco. Empieza a patear la puerta, empieza a dar puñetazos a la puerta, y se ha traducido justamente lo que les había explicado en una clase anterior a este grupo. Fíjense que en aquella ocasión el estudiante nos ha mencionado qué es lo que hubiera hecho cuando lo hemos enfrentado a este tipo de problemas. En aquel momento el estudiante decía, no, yo no creo que ese tipo de acción esté relacionada con mi personalidad, pero ahora estamos observando el tipo de personalidad que tiene. Una personalidad que es completamente agresiva. Cuando ustedes realicen, cuando estén en último año de la universidad, justamente
previo a realizar el internado, se van a someter a lo que es una prueba que tiene preguntas que probablemente les parezcan absurdas. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez fui jurado de este examen, estaba realizando el control, y leo el examen, ¿no? Y decía, responda con sinceridad la siguiente pregunta. ¿Alguna vez usted ha pensado en dañar la propiedad o la infraestructura de la universidad? Nos parece medio absurda, ¿no? Esta pregunta. Bueno, voy a poner que sí. Y existen personas que frente a este tipo de preguntas, que por muy absurdas que nos parezcan, tienen este tipo de respuestas. Voy a poner que sí. Por ejemplo, el payaso de la clase, ¿no? Siempre hay por allí algún individuo que ha nacido para hacer comedia, que está estudiando medicina. El próximo Patch Adams de la medicina, que para él todo es chiste. Responde así, por ser bromista. Sí, tengo ganas de quemar la universidad porque me estresa. No es normal ese tipo de respuesta. Puede ser que la pregunta nos parezca muy absurda, pero este tipo de respuesta ya puede indicarme cierto grado de inteligencia. Recuerden, estamos hablando de juicio, pero también puede estar relacionada con cierta alteración de la personalidad de una persona. ¿Sí? Existen algunas preguntas, por ejemplo, dentro de este examen, que recuerdo alguna de ellas que decía, ¿no? ¿Alguna vez usted ha sentido el deseo de agredir sexualmente a su compañero o compañera? Bueno, una persona que es inteligente, que no tenga alteraciones en la personalidad, va a colocar no, ¿verdad? Pero otro por allí, bueno, ¿no? Por hacerse al graciosito, sí. Pero fíjense que justamente esa situación, el simple hecho de hacerse al gracioso, ya puede indicarme cierto tipo de trastorno. ¿Sí? Lamentablemente es algo que yo he visto con mucha frecuencia. Llegan estudiantes a tercer año de medicina, muchas veces con cierto tipo de desórdenes mentales. Y el presentar este tipo de desórdenes mentales puede ser peligroso para el ejercicio de la práctica médica. ¿Sí? Entonces, fíjense, puede ser que no le prestemos atención, pero tiene gran importancia. ¿Listo? Ya sabemos entonces cómo evaluar la capacidad de abstracción y lo que es el juicio. Ahora, hablemos de lo que es personalidad y humor, que es otro punto que nosotros tenemos que estudiar para evaluar el examen mental. Entonces, es su oportunidad de desahogarse, doctores. A ver, no nos conocemos personalmente, pero al igual que todo estudiante, gracias a la capacidad, por ejemplo, que tenemos para hacernos películas de drama en nuestra cabecita, seguramente tienen una percepción sobre mi persona, ¿sí? ¿Qué tipo de personalidad creen que tengo? ¿Y qué tipo de humor? Es otro punto a evaluar. Personalidad y humor, que se lo estudia de forma conjunta. No se lo puede estudiar de forma separada, porque el humor va a estar estrechamente condicionado por lo que es la personalidad de un individuo y viceversa. Entonces, a ver, le vamos a preguntar a quién, a Carla María José, porque recuerdo que el semestre pasado el hermano le había comentado que tenga cuidado de mí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué le ha dicho eso a su hermano? Porque creo que, o sea, lo que me habían mencionado no solamente mi hermano y alguno de sus compañeros era que usted era tenía un complejo de superioridad. Tenía un Entonces, complejo eso. ¿Por qué cree eso? Ahora cree eso, Carla. Va a confirmar eso entonces.
Siento que podría ser muy egocéntrico y sarcástico. Egocéntrico no, sarcástico sí, puede ser. Mm, A ver, basándose en eso, Carla, ¿qué personalidad cree que tengo? Complejo de mm, superioridad, a ver, puede ser, sí, puede ser, no lo voy a negar. tomando en cuenta lo que dijo mi hermano y un poco de lo que yo percibo, podría ser una persona narcisista. No, a ver, ¿qué es lo que ha percibido usted para que crea que soy narcisista? Egocéntrico, ¿no? Complejo de superioridad puede ser, no le voy a mentir, sí. Creo que sé mucho y todos los días estudio, todos los días leo, no les miento, todos los días. Si me olvido algo, siempre tengo allí mis manuales de medicina. Invierto mucho en lo que es mi formación. Por ejemplo, la semana pasada me he comprado el libro Green Book, la edición actual. Y ahora estoy esperando el nuevo manual de medicina interna de Washington. Siempre leo. Puede ser entonces, he llegado al punto donde he llegado a criticar a algunos de mis colegas por cosas que son muy obvias, ¿sí? Y alguna vez dentro de la práctica hospitalaria los he tratado de burros delante del paciente. ¿Sabe qué, señora? Déjele su doctor, es un burro, no sabe. Véngase conmigo, yo lo voy a tratar. ¿Qué tiene? Va a ver que en 2 días va a estar bien conmigo. Pero la próxima me promete que consulta conmigo y ya no con él. Bueno, y se enojaban los doctores, ¿no? Con los cirujanos es otra historia, ¿no? Los cirujanos son carniceros. La diferencia entre un carnicero y un cirujano es la técnica. Listo. Sí, puede ser, doctor. ¿Qué más? A ver, le vamos a preguntar a Cristian. ¿Qué personalidad cree que tengo, Cristian? Ahora sí, Yo creo que hay desahóguese. ciertos... Ujú. Yo diría más Adelante. rasgos obsesivos, por lo que nos comenta al evaluar igual los trabajos y bueno, la relación que nos dijo con su hijo de la letra mayúscula. No diré Sufro de... compulsivo porque no lo he visto digamos, en persona, pero sí rasgos obsesivos, ¿no? De No, la psicología. sí, tiene razón lo que dice su compañero. Yo he sido diagnosticado cuando tenía 10 años con trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Ve en mi ropero, por ejemplo, tengo como 10 camisas de color celeste. No sé por qué. Y tengo 5 pantalones de color verde. Y todos están ordenados por color. Ropa para... Permítame un segundito, a ver. Listo, ahora sí, ¿no? Tengo esa disposición. Por ejemplo, poleras manga larga, manga corta, colores claros, colores oscuros, etcétera. Sí, ya puede ser. Es verdad lo que dice su compañero. Se me mete algo a la cabeza y no me lo quito. ¿Qué más? O sea, principalmente yo vería ese rasgo. Por eso ¿Qué más dice? y... Sí. Listo, está bien. Gracias, Cristian. A ver, Cecilia, ¿qué opina Cecilia? Que todas las clases para riéndose, por ahí le causo gracia a su compañera, ¿no? A ver, No, Cecilia. me sorprende la honestidad de mis compañeros. Le sorprende la honestidad de sus compañeros. A ver, ¿qué más? No sé, la verdad, Doc. Siento Pregunta, que esta ustedes persona entre ellos no nos conocemos, no nos hemos visto, pero ¿por qué creen eso? O sea, hay algunos puntos que seguramente les han llevado a pensar eso de mí. ¿Por qué? A ver, Carla, otra vez volvemos. ¿Por qué ha creído eso? ¿Qué puntos? Así, de forma específica. Hace esto, que me indican que tiene ese tipo de personalidad. Suele ser muy orgulloso. A veces siento yo que no tiene mucha paciencia. Pero a ver, estamos volviendo a lo mismo. ¿Por qué cree? ¿No? Ya me ha dicho cómo cree que soy, pero ahora, ¿por qué cree que soy así? ¿Por qué cree que tengo poca paciencia?
Ay, doctor, estoy nerviosa. No podría decirle como tal un escenario. A ver, sea sincera, no me voy a enojar. No me va a doler. Probablemente debido a la forma en la cual me expreso. ¿Sí? De hecho, Sí. doctor, cuando empezamos, me acuerdo con usted dijo que le molesta repetir las cosas. Eso sería, si no me equivoco, un poco eso, ¿no? La falta de paciencia. Puede ser. Ya se me vino un escenario a la mente. Es ver. cuando no podemos responder directamente en sus preguntas orales porque justamente por los nervios y se pasa a la otra persona. Y es un poco triste, la verdad. Bueno, a ver, miren, puede ser entonces debido a la forma en la cual me expreso, ¿no? Puede ser debido al volumen de la voz, puede ser debido a la velocidad, puede ser debido a la riqueza de la expresión verbal, ¿no? Que son parámetros que justamente se evalúan para estudiar la personalidad de un individuo. Les pongo el ejemplo, ¿no? Mi hijo, que acaba de despertar, creo. Él despierta a las 7 de la mañana, ¿sí? Y me saluda. Buen día. Yo le digo, buen día. Pero ¿por qué me gritas? ¿Sí? Esa es la respuesta que él da, ¿no? ¿Por qué me gritas? No te estoy gritando. Yo hablo así. No, me estás gritando. La próxima ya no te voy a saludar. Bueno, como quieras. Te voy a saludar entonces así la siguiente vez. Buen día, señorito. Me dice, no, tampoco así, te estás haciendo la burla, pero bueno, o sea, no quieres que te diga buen día y no quieres que te diga buen día, su señoría. ¿Cómo te saludo entonces? Bueno, olvídalo. Un típico niño de cristal, ¿no? Que nada le agrada. ¿Sí? Algunas veces estoy hablando, por ejemplo, con alguna persona y utilizo el tono que estoy utilizando con ustedes. A ver, Carla, responda. ¿Sí? No, me he puesto nerviosa, no sé. A ver, Cecilia, Rosario, responda. No sé tampoco, no sé qué decir. ¿Por qué? Probablemente por el tipo de tono de voz que utilizo. Puede ser que les parezca agresivos, ¿no? Ya les he mencionado. Forman parte de una generación maravillosa ustedes, todo les ofende. Y justamente debido a ese tipo de comentarios, puede ser que les parezca que tengo cierto tipo de personalidad ya determinada. Pregunta, ¿creen que soy accesible? ¿Han pasado clases con el doctor Castillo? ¿Sí? A ver, me voy a comparar con el doctor Castillo. Comparen las diferentes personalidades. El doc es muy amigable. O sea, te hace en clase. Yo soy igual de amigable que el doctor Castillo. Tal vez no tanto porque, como usted dijo, le gusta que te traten con cierto límite de respeto. En cambio, el otro doc tal vez era más como que interactuaba con nosotros. Y bueno, también porque usted no lo conocemos. Listo, a ver, vamos a poner ese ejemplo entonces. ¿Cómo es el volumen, la velocidad y riqueza de la expresión verbal del doctor Castillo? Tiene una forma de expresarse, ¿no? De las veces que lo he escuchado, él, por ejemplo, dice chatos, los chatos. ¿Sí o no? Me agrada la personalidad que tiene el doctor Castillo. ¿Sí? Chatos, los chicos, cumbiero, ¿no? Orgulloso el doctor Castillo de ser cumbiero. Entonces, fíjense que justamente estos parámetros pueden indicarnos sobre lo que es la personalidad y humor. Entre el doctor Castillo y mi persona, ¿quién es más accesible en cuanto a ver, bueno, en este aspecto ya no lo conozco, ¿no? En cuanto a revisión de trabajos, en cuanto a los tiempos, en cuanto a tolerarle sus horrores gramaticales, ortográficos, etc. Era estricto en ciertos puntos, pero sí era un poco más accesible con las rúbricas. Pero, por ejemplo, sí recuerdo bien una vez que estábamos todavía en clases presenciales, nos pidió un trabajo hecho a mano sobre albúmina y nos dijo que no hagamos la carátula. Y varios alumnos llevaron la carátula y lo que hizo fue arrancar la carátula, destrozarla y ponerlo en el bolsillo del guardapolvo de los alumnos.
No sabía esa parte del doctor Casilla, debió estar muy estresado ese día. Bueno, si ustedes se dan cuenta, miren, estamos hablando de personalidad, ¿no? Ya sabemos cómo identificar la personalidad. Ahora, lo mejor es que nosotros identifiquemos la personalidad de un individuo por el interrogatorio, no hacia él, ¿sí? Yo puedo decirles lo siguiente, ¿saben qué, chicos? Bueno, no soy así tan inaccesible como ustedes creen. Si hubiéramos pasado clases en la virtualidad o en la presencialidad, se hubieran dado cuenta que no soy así, soy más tranquilo, más relajado, me gusta hacer bromas en clases, soy tolerante con ustedes, etcétera. Pero esa es la percepción que yo tengo de mí mismo. Lo que ustedes están observando probablemente es una personalidad contraria a la que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque nosotros, a través de lo que es el interrogatorio de una persona, ya podemos darnos cuenta sobre el tipo de personalidad que tiene. Por ejemplo, a ver, yo tampoco los conozco a ustedes a profundidad, pero me animaría a decir que son estudiosos, probablemente no rebeldes, pero como que les vale algunas cosas, ¿sí? Como que no les importa. Se encuentran en esa etapa de, bueno, soy joven, voy a vivir la vida a 1000 por hora. Si repruebo la materia al año que viene, igual. La repito, son muy relajados, esa es la palabra, ¿sí? Son muy relajados. Eso es lo que yo estoy observando en ustedes. Puede ser que ustedes digan, no, mentira, no soy así, pero eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, cuando hablamos de personalidad, el interrogatorio está basado, o perdón, el estudio de la personalidad está basado en lo que nosotros estamos observando y percibiendo en ese momento. ¿Sí? Porque el paciente nos puede comentar maravillas sobre él, pero esa es la percepción que él tiene sobre sí mismo. Lo que nosotros tenemos que estudiar es lo que nosotros estamos percibiendo. O podemos preguntar a los familiares, ¿sí? ¿Qué tipo de personalidad tiene ese tipo de persona? Ahora, hablemos de humor. ¿Qué tipo de humor creen que yo tengo? Sarcástico. Sarcástico, ¿verdad? Sí. En algunos casos humor negro también. Con Mario hemos tenido la oportunidad de conocernos y bueno, él sabe cómo son las clases, ¿no? Cómo les molesto dentro de la presencialidad. Tengo ese tipo de humor sarcástico. ¿Qué tipo de humor ustedes tienen, doctorcitos? Por mi parte, yo diría el mismo, doctor. Sarcástico igual. A ver, Cecilia, Igual, que doctor. siempre está risueña, ¿no? Siempre está riendo frente a la cámara, Cecilia. Me considero una persona bastante tranquila y muy graciosa, la verdad. Pues yo la veo intranquila porque siempre está por allí haciendo cosas que no deben hacer frente a o cuando está pasando clases virtuales, ¿no? Fíjense, esa es la percepción que uno tiene de sí mismo y la percepción que otros tienen. Bueno, entonces recordemos, doctores. Pregunta. El semestre pasado hemos realizado un ejercicio dentro de lo que es la construcción de historia clínica. Les había puesto el siguiente ejemplo. Para que sepamos realizar la construcción adecuada de la historia clínica, vamos a suponer que ustedes tienen interés sexual por alguien. Sí, ojo que con interés sexual no me refiero a sexo, ¿no? Atracción física, tanto varones como mujeres. Y resulta que les había mencionado lo siguiente. Ustedes quieren conocer a esa persona, tienen la intención, tienen el deseo de entablar una amistad con esta persona para probablemente tener una relación. ¿Qué es lo que le preguntan? Todos han mencionado la edad, cómo se llama, la dirección, el número de teléfono, a qué se dedica, si es soltero, soltera, etc. ¿Sí? Pero alguno por allí había mencionado que cuando conoce a lo que es una persona, también se fija en ciertos aspectos. Observamos. Hablemos a ver de lo que es el cuidado personal. ¿Sí? Y hablemos, por ejemplo, de la vestimenta.
¿Ustedes creen que tiene estrecha relación con la personalidad y humor? Sí, doctor. Sí, A doctor. ver, ¿qué sentido? Dependiendo cómo se puede, o sea, yo creo que la vestimenta transmite mucho de tu personalidad y o sea, ¿Cómo es? o sea, una persona que es desarreglada probablemente o mal arreglada está pasando por, no sé, algún problema tal vez psicológico o como las personas que tienen depresión, normalmente no les interesa cómo se ven, o sea, su aspecto físico. Está bien lo que dice, ¿no? Su compañera. Hay personas que tienen diferentes tipos de personalidades, diferentes alteraciones psiquiátricas, orgánicas, cerebrales, etcétera, que condicionan a que no tengan lo que es un cuidado personal adecuado, ¿no? Y a ver, les pongo el siguiente ejemplo. El día de ayer, por la noche, estaba leyendo algunos periódicos digitales, El Deber, uno de ellos, y creo que en Santa Cruz el día de ayer justamente fue o acá en Cochabamba, no sé, pero en algún lugar de Bolivia fue un evento de aquellos fanáticos al anime, ¿sí? Han ido disfrazados a este su evento, ¿no? De Naruto, de Goku, con sus chamarritas, por ejemplo, de Attack on Titan, etc. Y dentro de las reacciones de esta noticia, la reacción, por ejemplo, que acumulaba en mayor cantidad era la de este emoji de me divierte, ¿sí? Y bueno, fíjense que son personas que tienen afición por esto, que tienen una forma de vestimenta muy característica, ¿sí? Y que tienen una personalidad también que es muy característica. Probablemente sus hijos se llamen Goku, Naruto, Mikasa, Eren, no sé. ¿Listo? ¿Cómo es ese tipo de personalidad que generalmente tienen esas personas? ¿Extrovertida se podría decir? No, más al contrario, son Introvertida entonces. Introvertido. generalmente son personas mucho más introvertidas de lo que esperamos encontrar. Ponemos el ejemplo, a ver, aprovechando que estamos hablando de Santa Cruz, de la Expo Cruz, ¿no? En este tipo de feria acuden, bueno, es una de las más conocidas, ¿no? En Bolivia es la más conocida de nuestro país, ¿sí? Y acuden modelos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, que asisten justamente a este evento. Vamos a hablar de estas personas que se dedican así al modelaje de forma profesional y que son muy atractivas físicamente. ¿Qué tipo de personalidad generalmente creen que tienen? Obviamente hay excepciones, ¿no? Por eso estoy utilizando la palabra general. Son más extrovertidas. Son más extrovertidas, ¿no? Ahí se le acerca una persona y le dice, a ver, amiga, quiero tomarme una fotito contigo. Bueno, listo, se toma, lo abraza, le da un beso, etc. Son personas generalmente mucho más extrovertidas. Hablemos del tipo de vestimenta que utilizan estas personas. ¿Cómo es la vestimenta que utilizan estas personas? Una persona físicamente atractiva utilizará todo gris, todo negro. Es más llamativa, con colores Ropa mucho más pegada también. vistosos. Utilizan colores blancos, rosado, fucsia, no sé, colores llamativos y probablemente prendas que resalten sus atributos físicos. ¿Sí? Fíjense cómo la vestimenta debe estar condicionada a la personalidad también de una persona. ¿Sí? Cuando ustedes están tristes, doctores, ¿qué tipo de vestimenta usan? Pijama. Negro.
pijamas durante todo el día, están con pijamas, su mamá abre la puerta de su habitación y creen que hay un cadáver allí por el olor que despide, etc. Fíjense entonces, doctores, condiciona el tipo de vestimenta a lo que es la personalidad y humor. Hablemos de lo que es el cuidado personal, ¿sí? A ver, aquellas personas que son alegres, que tienen lo que es una personalidad extrovertida, cuidan más o menos de su aseo personal. Los extrovertidos cuidarían más. Más, ¿no? Vamos a suponer que es una persona extrovertida y físicamente atractiva. A ver, las chicas, ¿cómo llevan sus uñitas? Les han hecho creer que son las mujeres más hermosas del mundo. ¿Cómo llevan las uñas? ¿Cómo es el maquillaje? ¿Cómo es el pelo? ¿Tienen Yo lo que- creo que depende a lo que cada una se dedica, ¿no? Porque puede ser bonita y todo, pero, por ejemplo, actualmente las personas que estamos pasando rotes no podemos ir con nuestras uñas largas ni pintadas, digamos. Claro, pero nuevamente volvemos, no solamente uñas, ¿sí? Se bañan con frecuencia, les gusta colocarse sus perfumes, les gusta peinarse de forma adecuada. Sí, ¿verdad? El cuidado personal, hacemos referencia a eso. Ponemos el ejemplo de esas personas que se encuentran en situación de calle, que probablemente tengan alteraciones psiquiátricas. ¿Cómo es su cuidado personal? Fácilmente ellos podrían ir a una plaza que tenga una fuente y bañarse. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con esas personas? Descuidan mucho lo que es su cuidado personal. ¿Sí? Como decía su compañera. Supongamos, a ver, que a Cecilia se le muere el novio, va a ingresar en un estado de depresión, va a perder el interés por verse arreglada, por maquillarse, etcétera. ¿Sí? Vamos a suponer que ha conseguido un novio, que está, en este caso, en cacería, atrás de alguien, se va a arreglar más. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso es lo que generalmente sucede. Ahora, otro punto importante que nosotros tenemos que estudiar dentro de personalidad y humor es la mantención de las distancias sociales. ¿Sí? Algo que ustedes han hecho referencia a esta clase hace algunos minutos. A ver, pregunta, ¿cómo llaman a sus docentes entre ustedes, entre su círculo de amigos? ¿Qué apodos nos ponen? Solo el Díaz, el doctor Díaz. El El Díaz, apellido. el Jaime, ¿sí? La Crespo, ¿quién más? El Iranzos, la Rico. Fíjense que ese tipo de, de alteración, podríamos decir, me indica justamente alguna alteración en la personalidad y humor. No existe lo que es una mantención de las instancias sociales, ¿sí? Bueno, no por algo he estudiado medicina tantos años, ¿verdad? Para que me digan el 10. Ahora, ¿eso qué sugiere? Generalmente está relacionada también con alteraciones de la personalidad y humor, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo que seguramente ustedes han atravesado también en algún momento de su vida. Hay personas que organizan algunos intentos de revuelta, ¿no? En la universidad. El Díaz nos ha tomado un examen de fisiopatología que es inaprobable. No se puede. Es imposible. Entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos. Requiero su apoyo. Vamos a exigir que lo voten de la universidad. Vamos a hacer una carta. Yo voy a hacer la carta y yo me voy a encargar de hacerla firmar, pero yo no la voy a entregar a alguno de ustedes que la entregue. ¿Les ha sucedido eso en primer año, en segundo año, probablemente, debido a cualquier situación? O nos han quitado prácticas. Yo recuerdo que justamente cuando hemos iniciado la la virtualidad, mejor dicho, había un grupito de estudiantes que ha bloqueado el ingreso a la universidad en Tiquipaya.
creo que eran estudiantes extranjeros, entre chilenos y peruanos, ¿sí? Nosotros pagamos a la universidad y nos están quitando prácticas. Nosotros queremos, en este caso, seguir pasando prácticas, porque es un perjuicio para nosotros. ¿Cachai? O P. Sí, P. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué es lo que han hecho estos chicos? Han movilizado a una gran cantidad de estudiantes. Vamos a solicitar pasar prácticas. Y la universidad, chicos, es por su bien, para que no se contagien. Hay muchas personas que están muriendo. No, queremos pasar prácticas. Vamos a hacer una carta. Muchos como corderitos han firmado, ¿no? Esa carta, con nombre, apellido. Han movilizado una gran cantidad de personas, pero ellos ya no han sido los encargados de entregar la carta al rectorado, ¿sí? Al sorteo. De los 100 que estamos acá, tú vas a llevar la carta. Listo, el otro no le quedaba más que llevar esa carta. Fíjense que ese tipo de personas, si estudiamos esa capacidad de mantener distancias sociales, yo les aseguro que se encuentran suprimidas o disminuidas. Son aquellos estudiantes que nos dicen así, ¿no? El Díaz, la Rico, etc. Entonces está relacionada con la personalidad y humor que tienen este tipo de individuos. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso, sí o no? Es frecuente. Ahora está corriendo un rumor que muchos estudiantes ya me han preguntado también si es verdad o no es verdad, que es lo siguiente. Dicen que vamos a tomar la presencialidad. Que nuestro segundo parcial y examen final va a ser presencial. Que ya vamos a pasar clases presenciales desde esta semana, supuestamente, pero en teoría, ¿no? Una chica que trabaja en la universidad nos ha comentado esto. Esta chica nos ha dicho que la Guerra y el Ruiz, fíjense, expresándose así del rector y de la coordinadora, ¿no? Y la Martínez habían quedado que a partir del 27 de septiembre se tome en cuenta la presencialidad. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, nosotros nos han comunicado ya desde hace tiempo de que probablemente al año que viene se retome lo que es la presencialidad. A partir de la anterior semana estamos otra vez con algunos casos, no como antes, pero estamos otra vez. ¿Quién es esta chica? Nadie sabe. Ha originado este tipo de rumor. Supuestamente es una persona que trabaja en la universidad y está promoviendo, según lo que algunos estudiantes me han comentado, a realizar lo que es una carta de queja solicitando de que no se retome lo que es la presencialidad. ¿Sí? Pero está movilizando personas a su gusto y antojo para beneficiarse, por ejemplo. Fíjense, también puede ser otro ejemplo de que no existe lo que es, o de que sí existe una alteración en la mantención de distancias sociales, no trata con respeto, por ejemplo, a las autoridades de la universidad, que repercute directamente sobre la personalidad que tiene esta persona. ¿Se dan cuenta? Son términos que se encuentran estrictamente relacionados. Y por último, hablemos a ver de lo que nos habla su libro de Chamorro, la adecuación de las conductas a las circunstancias. Bueno, ¿por qué le hemos puesto a Cecilia como ejemplo en esta clase? Porque algunas clases, cuando estamos pasando algunos temas nuevos, ella siempre se encuentra riendo. Hasta el punto que llega a molestar. ¿Existirá lo que es una adecuada conducta a las circunstancias? Alguna vez hemos suspendido clases, ¿no? Por eso. Que habían 3 o 4, o todos que se estaban riendo. Entonces, bueno, suspendo las clases y que estudian por sí solos. No me importa. También está relacionada con lo que es la personalidad y humor. Ojo, Cecilia, no estamos diciendo que tenga algún trastorno, ¿no? Pero puede ser debido a su personalidad. Puede ser que mientras estemos pasando clases, lo extraña Cristian y lo esté viendo en la pantalla allí cómo parpadea, cómo sonríe. Y puede ser que le esté causando gracia a eso, ¿no? Puede ser que lo haya extrañado todo el fin de semana y ahora que lo está viendo está feliz. No sabemos, ¿sí? Pero no es una conducta adecuada a la circunstancia. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes
ríen en un funeral. Tampoco es lo adecuado. ¿Sí? Y esto es frecuente, les comento un caso, con esto cierro. Hace algunos años atrás, cuando estaba realizando el internado, tenía un compañero de la Universidad Mayor de San Simón que sufrió un accidente de tránsito. Él asistía todos los días al hospital en su moto y resulta que sufrió un accidente, tuvo una fractura de base de cráneo y quedó en coma por 2 meses, creo. Pasaron como 6 meses y se reincorporó nuevamente al internado y tenía alteraciones en la adecuación de las conductas a las circunstancias. Recuerdo que en ese año, uno de los papás de una de nuestras compañeras falleció. Entonces asistimos al velorio, al entierro, etcétera, y él se reía durante todo el velorio y el entierro, ¿no? Hasta el grado que, bueno, los familiares han terminado votándole. Y justamente, claro, él totalmente avergonzado decía, no es porque yo quiera, sino desde que he sufrido el accidente, presento este tipo de alteraciones, ¿no? Puede sugerir algún tipo de la personalidad humor, puede estar relacionada con una alteración psicógena pura, o en este caso estaba estrechamente relacionado con lo que era un defecto orgánico, estructural, ¿no? La fractura de base de cráneo. Y así podemos poner lo que es una serie de ejemplos que son capaces de alterar la personalidad y humor. ¿Han visto esta película Joker? ¿No? Que Sí, justo era mi pregunta, la Doc. psiquiatría es buenísima la película, ¿no? Justamente presentaba lo que era una alteración psiquiátrica, pero que ha modificado completamente la personalidad y humor, ¿no? Si ustedes recuerdan, al inicio, por ejemplo, una de las escenas, cuando está jugando con un niño y la madre completamente enojada, ¿no? Le dice, deje de molestar a mi hijo, se puede ver claramente que él presentaba, ¿no? Ese tipo de alteración en su personalidad y humor. Bueno, ¿qué más, doctorcitos? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Bueno, entonces nos despedimos. Doctor, Voy a enviar. ¿dónde está el link del examen? Perdón que lo interrumpa. Enseguida lo voy a subir. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, enseguida lo estoy subiendo. ¿Listo? Entonces, por favor, voy a compartir después del examen las respuestas, a diferencia de fisiopatología. ¿Listo? Así que si tienen la opción de que se les envíe las notificaciones de sus respuestas por correo electrónico, acepten por favor esa opción. ¿Sí? Se va a compartir sus respuestas inmediatamente después de la prueba. Se les va a enviar lo que es una copia del examen. Así que para la siguiente clase, revisen por favor y cualquier observación que tengan, la siguiente clase va a estar justamente programada para realizar la corrección del examen. Entonces verifiquen por favor sus correos electrónicos para verificar si les ha llegado las preguntas. Revisen el examen siempre para ver que no haya habido ningún error. Recuerden que cada error obviamente es subsanable, ¿no? En los tiempos establecidos. ¿Listo? Así que nada más, doctorcitos. Nos vemos en la siguiente clase y ya estoy compartiendo en este momento el link. ¿Dudas? ¿Preguntas? 10:30 dijo que empezaba, ¿no? ¿O está Sí, programado 10:30? Ok, gracias. Doctor, 3 minutos. Adelante.
La anterior clase me dijo que le haga recuerdo de mi asistencia si no estoy mal, del 20 de este mes, que le escribí por interno y me ha dicho que le haga recuerdo, pero la anterior clase no le hablé, pero ya no hubo respuesta suya. Yo creo que ese ya se ha salido de la clase. Listo, no se preocupe, Gómez. Gracias, He doctor. revisado y le considero, ¿sí? Listo, doctores, ya se ha compartido el link, así que vayan ingresando, por favor. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Suerte y Gracias. éxito. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, doctor. Hasta luego, doctor, gracias.